Bendiciones y bienvenidos. Vamos a estar viendo la perspectiva hebrea del libro de Ruth en su capítulo 1. ¿Por qué es importante ver la perspectiva hebrea? Pues porque en el contexto de la historia que estamos viendo, pues obviamente fue dado en hebreo, ¿verdad? Y en esa cultura, así que vamos a estar viendo primeramente un poquito de esta perspectiva hebrea, es decir, la manera de enseñanza para poder comprender un poquito más de los secretos que están escondidos en el libro de Ruth, porque primeramente el alefato hebreo pues son letras consonantes que no tienen vocales y pues obviamente cada una de estas letras no es como en español que A y no significa nada, B y no significa nada, sino que cada letra en hebreo significa algo por sí sola, pero además de esto tiene una gematría, es decir, una numerología que tiene un significado muy importante y también una pictografía, es decir, así como eran en el tiempo antiguo los jeroglíficos de los egipcios, pues también hay una pictografía del hebreo. Pero vamos a continuar viendo realmente un poquito más por qué vamos a dar esta perspectiva hebrea. Y para empezar vamos a leer en Nehemías capítulo 2 versículo 8, donde dice: y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, dice, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Ahora, bien interesante, dice el bosque del rey. Pero vamos a ver esta palabra en hebreo. ¿Cuál es la palabra que aparece aquí en hebreo para decir bosque? Y también dice para que me dé madera. La palabra que me dé madera en hebreo está hablando de algo que trae luz para poder comprender. Ahora, la palabra bosque, aquí que utiliza el hebreo cuando dice el bosque del rey, dice pardes, que se refiere a un parque, a un bosque, a un paraíso. Pero esta palabra pardes no solamente es una palabra, sino que cada letra nos trae algo bien importante. Y aquí es donde se da la enseñanza de lo que es una perspectiva hebrea. Es decir, que pardes, como vemos aquí, la P, la R, la D, la S de pardes, vemos que cada una significa algo en la manera de la perspectiva hebrea de enseñanza. La P de Peshat, que se refiere a surface en inglés, que está hablando de algo muy superficial, solamente lo superficial, es decir, el nivel de enseñanza, tal vez podemos decir que como una historia, ¿verdad? Solamente lo superficial. Y después la R de remes, que está hablando de hints en inglés, que está hablando de algo alegórico, es decir, que no solamente vemos como una historia, sino que también le sacamos una moraleja. Vemos que ahí tiene algo alegórico y que realmente hay mucho simbolismo escondido para entender realmente de lo que está hablando. Después la D de Derash o la Dalet, que se está hablando de algo inquire en inglés, de que ya vamos más allá, vamos inquiriendo, vamos buscando. Seek, la palabra seek, que quiere decir búsqueda en inglés, que nos está hablando de que ya no solamente vemos la historia, que no solamente vemos algo alegórico, sino que vamos en una búsqueda, en inquirir realmente el significado. Y cada una de estas pues es una manera de enseñanza. Después la Samech, la letra S de Sod, que se refiere a algo secreto, a un misterio. Entonces, cuando vemos la palabra usada aquí, bosque, que me dé, dice que me dé madera, es decir, lo que necesito para una enseñanza, para la edificación de la casa. Recuerde que todo esto era la restauración de las cosas de Dios. Entonces, qué importante que va a agarrar madera del bosque del rey. Y le vuelvo a repetir, la palabra bosque es la palabra pardes,
que está enseñando los diferentes, niveles de enseñanza, Peshat, Remes, Derash y Sod, que se deben de buscar para llegar al Sod. Es decir, el propósito de todo esto, de la Peshat, del Remes, del Derash y del Derash, es llegar al Sod, llegar al secreto, realmente llegar a saber cuál es el secreto que está escondido en esta historia, en este caso el libro de Ruth. Así que por eso vamos a darle esa perspectiva hebrea. Ahora, cuando quitamos la letra Samej, la que se refiere a la letra Sod aquí, nosotros nos damos cuenta que sale otra palabra que es Peret, que quiere decir mula o mule. Es decir, que podemos tener como dice aquí, el Peshat, el Remes y el Derash. Es decir, Peshat, Remes y Derash, estas tres letras, pero si no existe el Sod, realmente vamos a hacer como mula. ¿Y qué tiene una característica la mula? Pues que es estéril, que no puede reproducirse, de tal manera que necesitamos el Sod, el secreto. Toda persona que simplemente ve las cosas en la Biblia como una historia, como tal vez algo alegórico, como tal vez sacarle algo de una manera muy básica de enseñanza, no llega al propósito que Dios tiene. Dios quiere que lleguemos al Sod, a los misterios. Bueno, pero esa es otra enseñanza, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo también habló de esto, que Dios a alguien que le ama, ¿verdad? Le muestra cosas que ojo no vio ni oído oyó. Dice, estas las ha preparado, las ha reservado para quienes lo aman. Ok, entonces, antes de entrar al libro de Ruth, pues primeramente tenemos que ver el último versículo del libro que está atrás del libro de Ruth, que es Jueces capítulo 21, verso 25, para entender el contexto de lo que está pasando. Y dice aquí en Jueces 21-25, dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, y no que no hubiera rey, Dios era rey sobre su pueblo, pero recuérdese que Israel no quería oír o no quería a Dios como rey, de tal manera que cada quien hacía lo que bien le parecía, y estas son las consecuencias. Venimos al libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Entonces, primeramente tenemos que entender que en ese tiempo, como cada quien hacía lo que bien le parecía, como dice aquí en el último versículo antes de iniciar el libro de Ruth, pues obviamente empezaron a gobernar los jueces, y nosotros lo podemos ver muchas veces tal vez de una manera positiva, decir, bueno, pues los jueces ahí gobernaban, pero no se refiere a eso, es una manera mala en la que gobernaban los jueces. Es decir, que los jueces que estaban ahí obviamente pues tenían una manera de juicio, es decir, juzgaban, para que me entienda mejor, gobernaban aquellos que juzgan, aquellos que simplemente juzgan, están juzgando, ven los errores de los demás y juzgan, ven la manera de comportamiento de los demás y juzgan. ¿Y qué es lo que trae esto? Cuando gobierna gente así, o cuando gente así está en medio del pueblo, pues es lo que provoca hambre primeramente, provoca hambre. En este tiempo gobernaban los que les gusta juzgar. Pero fíjese qué tremendo. Finalizando un poquito esta enseñanza, me voy a adelantar un poquito para decir algo, que cuando gobiernan los que son jueces, no se dan cuenta de lo que están provocando, no se dan cuenta que están dañando, no se dan cuenta que están trayendo algo negativo sobre incluso la gente que los escucha. Recordaremos nosotros aquellos que se comportaron como jueces con aquella mujer adúltera, ¿verdad? Que la llevan delante de nuestro Señor Jesucristo, y pues le dicen qué es lo que dice la ley, y ellos lo que querían era que Jesús, ¿verdad?, la apedreara, y que ellos juntamente con él para poder matar a esa mujer. Entonces la traen, dice, la hemos encontrado en el acto de adulterio. Sorprendentemente al hombre no lo encuentran, solamente a la mujer, ¿verdad? La llevan y quieren de alguna manera provocar a nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjese qué terrible, el Señor no se comporta como juez.
Eso sí, ellos vienen a decirle, Señor, mira esta persona, la hallamos en adulterio, mira esta persona, está mal, mira esta persona, y nos damos cuenta que el Señor Jesús, en lugar de actuar como juez, ¿verdad? Dice un midrash, una manera de, cuando buscamos un poquito más de entendimiento, qué es lo que Jesús estaba haciendo, dice el midrash que el Señor estaba arrodillado y que empezó a escribir allí en la arena algunas cosas, y que lo que escribía era el pecado de cada uno de los que estaba ahí, de tal manera que se empezaron a ir poco a poco, ¿verdad? Porque Él les dijo, si alguno de ustedes es libre de pecado, tire la primera piedra, arroje la primera piedra, y empezó a escribir a cada uno. Fíjese qué tremendo, porque el Señor Jesús no les dijo, no les dirigió directamente y les dijo, tú eres esto, tú eres aquello, tú eres esto, tú eres esto otro. No, no quiso avergonzarlos, no quiso tomar esa postura de juez, porque eso viene después. Él va a venir en una manera de juez, pero no le correspondía en ese momento al Señor, sino que simplemente les puso ahí su pecado, lo escribió en la arena para que cada uno de ellos se diera cuenta que él sabía que era en lo que estaban cada uno batallando. Pero fíjese que él no los descubrió ahí en delante de todos, porque estas cosas se tratan directamente con el corazón de cada persona. Y aquí es la postura que se ve en cada uno de nuestras vidas. Por ejemplo, cuando dice la escritura que Noé se embriagó y estaba desnudo en su tienda. ¿Y qué postura vamos a tomar nosotros? Recuérdese usted que uno de sus hijos, Cam, él estaba mostrando la vergüenza de su desnudez, mientras los otros hijos estaban cubriendo su desnudez. ¿Y qué fue lo que pasó con Cam? Fue maldecido, fue maldecida sus generaciones. ¿Por qué razón? Simplemente porque descubrió la vergüenza de su padre y no la cubrió, no la tapó. La escritura enseña que cuando hay amor, un verdadero amor, ese amor cubre multitud de pecados, es decir, hay un perdón, y no nos comportamos como jueces, como querer juzgar a alguien. Y aquí dice la escritura que en ese entonces, libro de Ruth 1:1 dice, gobernaban los jueces. ¿Y esto qué produce? Hambre, hambre en la tierra. Pero fíjese qué tremendo que esta manera de juzgar, de estar juzgando, de estar viendo mal a los demás, Dios lo permitió con un propósito, y eso es una enseñanza bien tremenda aquí en este capítulo 1 del libro de Ruth. Entonces fíjese dónde estaban. Dice, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Entonces fíjese, primeramente hay que entender algo desde la perspectiva hebrea del libro de Ruth capítulo 1 versículo 1, que en ese tiempo gobernaban los jueces, y esos jueces estaban haciendo literalmente lo que hizo el pueblo de Israel allá en el desierto. ¿Qué es lo que hicieron ellos allá? Hicieron un becerro de oro, que en hebreo la palabra becerro se dice egel, pero también cada una de estas letras corresponde a una palabra que se refiere a ver mal a una persona, a hablar mal de una persona y a desear el mal a una persona. Y hay una enseñanza en mi canal que habla de todo esto, ¿verdad? Que se llama El secreto del becerro de oro, pero es exactamente lo que estaban haciendo estas personas que de alguna manera gobernaban. No que gobernaran al pueblo de Israel, eso no dice aquí. Dicen aquellos días gobernaban, en otras palabras, estaban como... Era lo que gobernaba en ese tiempo, el que todo mundo se juzgaba, el que todo mundo le era fácil hablar mal, era fácil desear mal, era fácil todo verlo mal, y esto produjo un hambre en aquella tierra. Pues obviamente, al ellos estar en este comportamiento de juez, la escritura dice, no juzgues para que no seas juzgado, porque en cuanto tú empiezas a juzgar, así como aquellos hombres trajeron a la mujer adúltera y empezaron a juzgarla y a querer que el Señor la juzgara, el Señor no la juzgó. El Señor, después de que se fueron todos, le dijo, oye mujer, ¿y dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están los que te juzgaban? Dice, no, ya no están. Yo tampoco, le dice, yo tampoco te
te condeno, pero le dice no peques más. Pero fíjese, ya hasta que no estaba nadie ahí, el trato fue directo con ella, el trato fue directo. Aquí el libro de Ruth primeramente nos enseña a dónde nos lleva el hablar mal, a dónde nos lleva el juzgar, a dónde nos lleva esta actitud o este comportamiento erróneo, y que siempre habrá hambre en la tierra cuando llevemos este comportamiento que no viene de parte de Dios. Ahora, algo bien interesante que dice que hubo hambre en la tierra. Esta hambre no era un hambre simplemente externa, era un hambre interna, porque como se pusieron en esa posición de juicio, de juzgar a la gente, pues había un vacío en su corazón, había algo que no los dejaba estar bien, y el problema era interno, pero ellos pensaron que era algo externo. Ahora, algo interesante, dice que era varón de Belén de Judá, y aquí hay unos secretos bien importantes. ¿Qué quiere decir Belén? Belén, vemos nosotros que es la palabra 1035 en el diccionario Strong, que dice Bethlehem, casa de pan. ¿Cómo es posible que había hambre en una casa de pan? ¿Cómo es posible? Pero ellos no veían que sí, Dios estaba dando la provisión necesaria. Pero ¿por qué no la veían? Porque estaban en una condición de jueces, de juicio. La escritura dice, no juzgues para que no seas juzgado. Porque qué terrible cuando uno se pone en esa condición, no ve la bendición que Dios está enviando. Ahora, él era de aquí, de Bethlehem, de donde es nuestro Señor Jesucristo también. Ahí nació Él. Qué tremendo que Él es de la casa de pan. ¿Por qué? Porque nuestro Señor es el pan de vida. Pero ellos no se saciaban. Esta gente no podía saciarse estando aún en la casa de pan, porque estaban velados sus ojos por ese comportamiento de juicio. Es como el hijo pródigo. Nosotros vemos que él, estando en la casa del padre, que ahí tenía todo lo que requería, él dijo, no, yo me voy de aquí, dame a mí lo que me corresponde, dame mi bendición y yo me voy. Y estando lejos, hermano, fíjese, estando en medio de los cerdos, tratando de comer de las algarrobas que nadie le daba, dice la escritura, él se recordó, salió de ese hechizo y dijo, me voy a regresar a la casa de mi padre porque allá hay pan. Ahora, otro secreto, dice que era de Belén de Judá. La escritura nos enseña el nombre de Dios, el llamado tetragramatón que está aquí, ¿verdad? Yod, Hei, Bab, Hei, que el nombre Yehudá o Judá, ¿verdad? Es muy similar. Yud, aquí la vemos la Hei, vemos la Bab y vemos la Hei otra vez. Y lo único diferente es que hay una letra Dalet aquí, que Delet quiere decir puerta. Es decir, ¿cuál es el secreto de Judá o de ser un verdadero judío espiritualmente? Que aquel que es judío verdaderamente, como dijo nuestro Señor Jesucristo, por eso Él dijo, de los judíos viene la salvación, porque ahí está la puerta. No se refiere a alguien terrenal, a una raza, se refiere a este secreto, porque tienen la puerta ¿hacia qué? Hacia Yud, He, Bab, Hei, es decir, la puerta hacia Dios. Ese es un verdadero judío. ¿Y quién es la puerta? Pues nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es de la tribu de Judá. ¿Por qué de la tribu de Judá? Porque Él es esta puerta hacia el Yud, Hei, Bab, Hei, que es nuestro Padre Celestial. Entonces, fíjese qué importante. ¿Cómo es posible que este hombre se haya ido de la casa de pan, que hubiera hambre y que él, teniendo la puerta hacia Dios, se fuera de esta casa? Pero dice el verso 2, el nombre de aquel varón era Elimelech. ¿Qué quiere decir Elimelech? Y dice, y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Ahorita vamos a ver cada uno de estos nombres, lo que significan. Éfratos de Belén de Judá. Llegaron pues, dice, a los campos de Moab y se quedaron ahí. ¿Cómo es posible que se hayan ido a quedar ahí? Si ellos si estaban en la casa de pan, tenían la puerta abierta hacia Dios, si era Elimelech, si era Noemí. ¿Cómo es posible? Porque Elimelech quiere decir, vemos aquí la palabra 458, Elimelech quiere decir Dios
es mi rey. La I que aparece aquí es la connotación de la Yud, que quiere decir Elí, mío, mío, mi Dios, como cuando dijo nuestro Señor Jesucristo, Elí, Elí, lama sabactani, mi Dios, mi Dios. Entonces, Elímele quiere decir mi Dios es rey. Si él estaba confiado de que Dios es su rey, ¿por qué se fue a Moab? Moab, nosotros vemos cómo nace el pueblo de Moab. Lot, que recuerde usted que vivía allá en Sodoma, ¿verdad? Donde había una situación bien terrible, Dios lo saca de ahí simplemente porque Abraham se lo pide, porque Abraham intercedió, pero recuérdese que su esposa volteó y se convirtió en estatua de sal, ¿verdad? Y cuando estaban así, pues ya estaban sus hijas de Lot y lo emborracharon y se durmieron con él. En otras palabras, se embarazaron de él y de ahí, de ese incesto, viene el pueblo de Moab. Y de hecho eso quiere decir Moab, de mi padre. Es decir, somos de nuestro padre. En otras palabras, de ahí, en ese incesto que se produjo, viene el pueblo de Moab. Pero fíjese qué tremendo. Quiere decir Elimelech, mi Dios es rey. ¿Por qué se van de la casa de pan? Y Noemí quiere decir placentera en hebreo. Si tenían el placer de Dios en la casa de pan, si tenían la puerta abierta porque eran de Judá, si tenían la confianza de que su Dios es rey, que estén donde estén, Dios los va a bendecir. Pero ¿por qué pasó esto? Porque tenían una condición de juez, una condición donde no veían realmente lo que Dios quería. Por eso le pasó lo mismo que aquellos hombres que trajeron a la mujer adúltera delante de nuestro Señor Jesucristo, diciendo, mira, esta mujer adulterado. Querían que el Señor Jesús la apedreara, ¿verdad? Pero como le explicaba hace un momento, ¿verdad? Él empezó a escribir los pecados de ellos, pero fíjese cómo lo hizo, no se los dijo directamente, ahí lo escribió y entonces se fueron todos. Y después el Señor le dice a esta mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están? Yo tampoco te condeno, te doy vida, pero te digo, no peques más. Pero fue un trato directo hasta que todos se fueron de ahí. Ahora, déjeme le digo algo, cuando uno se pone en una posición de juez es terrible porque no ve la provisión que Dios da. Eso le pasó a Elimelech y a Noemí. No vieron la provisión, no tuvieron ya esa confianza. Mi Dios es rey, estoy en la casa de pan. Por eso también el hijo pródigo, cuando se va, hasta que está ya en aquella condición en medio de los cerdos, tratando de comer esas algarrobas que dice la escritura que nadie le daba, entonces se le abrieron sus ojos, salió de ese hechizo y dijo, voy a regresar a la casa de mi padre. Allá era donde tenía deleite, allá era donde era mi delicia. Pero sabe, cuando uno está en esa posición de juicio, no puede ver. Por eso, cuando nuestro Señor Jesucristo viene, Él dijo, yo no vine a juzgar, yo no vine a condenar el mundo, yo vine a salvarlo, a salvar lo que se había perdido, a buscar lo que se había perdido. Yo soy el pan de vida, porque Él nació en Belén, Él es de Judá también. Ahora fíjese, ¿qué es lo que produce? ¿Qué es lo que produce ponerse en esa posición? Tuvieron dos hijos, pero esos hijos, Malón y Kelión, el hebreo enseña que la palabra Malón, ese nombre quiere decir enfermo, enfermizo. El nombre Kelión, parece ahí Malón, ¿verdad? Que está hablando en español, está malón el chavo, está enfermo. Eso quiere decir en hebreo, está enfermo. Kelión quiere decir derribar, destrucción, desfallecimiento. ¿Qué esperaban ellos? Estaban en la casa de pan, tenían la puerta abierta hacia el Señor, tenían la confianza hacia Dios porque decían, mi Dios es rey, tenemos placer en ti, Señor. Pero cuando se pusieron en posición de juicio, vino un fruto de enfermedad, vino un fruto de derribar, de destrucción, de desfallecimiento, y esto provocó que se fueran a Moab, a las situaciones donde dice que había incesto. ¿Y qué pasó ahí? Ruth 1:3 dice, y murió Elimelech. ¿Cómo va a vivir ahí esa confianza en Dios si ya está en otro lugar? Es como una persona que se va de la casa del Señor al mundo. Y allá pues ya no hay ese mi Dios es rey. Pero dice, murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos.
Verso 4, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Dice, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. El número 10 nos enseña de una tribulación. Apocalipsis o el libro de Revelación dice, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora, el asunto es cómo vamos a salir de la cárcel. ¿Cómo iban a salir ellos de Moab cuando regresan a la casa de Pan, a Betlehem? ¿Cómo iban a regresar? ¿Cómo iban a regresar a la puerta? ¿Quién es la puerta? Nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el plan de redención, lo cual vamos a estar viendo en un momento, ¿verdad? Pero Orfa quiere decir dura de cerviz. Entonces, recordamos que ella no regresa, ¿verdad? Ella dice, no, yo no me regreso contigo, yo me voy por otro lado. Ruth sí regresa. El nombre Ruth quiere decir amistad o amiga. En otras palabras, si tu alma no se endurece como Orfa, no vas a poder regresar. Pero si te haces amigo de tu alma y hay una delicia para con Dios, puedes regresar. Por eso Ruth fue la que regresó. Esa es una de las perspectivas en el trasfondo hebreo. Ahora, continuemos. Dice, y murieron también los dos, Malón y Kelión, es decir, en ese tiempo de prueba, de hambre y de esta situación que fueron a Moab, allá se murieron la enfermedad y se murió también esa situación de destrucción, de, como decía aquí este nombre, de estar derribado, de desfallecimiento, pero porque Dios estaba trabajando con sus vidas. Es decir, esto nos lleva al nivel alegórico de saber que está hablando de alguien que realmente está en una posición de juez, no entendiendo el propósito que Dios tiene con las personas, incluso estén en pecado, no estén en pecado. Pero esto produce muchas veces que nos alejemos de la casa de Pan, nos alejemos de la puerta, nos alejemos realmente de lo que Dios quiere, a algo del mundo. Pero allá cuando estamos en esa condición, cuando nos alejamos, Dios empieza a trabajar, empieza a tratar nuestro corazón, si realmente nosotros lo permitimos, ¿verdad? Pero allá se muere, en primer lugar, aquel que decía, Elimelech, mi confianza está en mi Dios, en mi Rey. Pero, ¿sabe? También se muere la enfermedad, se muere, hermano, la destrucción. Dios empieza a trabajar con ellos, con uno, ¿verdad? Y dice que así quedó la mujer desamparada. Es decir, quedó desamparada de estas situaciones, de esa enfermedad, de esa situación de destrucción, porque cuando estamos en esa posición de jueces, es cuando viene enfermedad, es cuando viene destrucción y no nos damos cuenta que esto puede ocurrir. ¿Por qué? Porque esto es de Dios, dice el Señor, mía es la venganza. Pero muchas veces nosotros nos ponemos en esa posición. Bueno, vamos a continuar viendo esto de la perspectiva hebrea. Dice el versículo 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que el Señor, que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Entonces se da cuenta realmente, dice, no, sí, el Señor visita a su pueblo, el Señor le da pan. Ahora, ¿por qué ella no dijo, no, pues yo puedo estar acá en Moab, acá me va a visitar el Señor? No, Dios quería, regresa a la casa, regresa realmente, deja que Dios trabaje tu corazón y regresa, porque allá es donde Dios ha visitado a su pueblo, ahí en la casa de Pan, Dios visitó a su pueblo, Dios visitó allá en la puerta. Y fíjese que aquí hay algo profético, también la visita de nuestro Señor Jesucristo al pueblo, porque ahí nació Él en Betlehem. Él es el pan de vida, el pan de bendición para nosotros. Entonces fíjese qué importante, dice en el verso 20, ya cuando ella les dijo, váyanse, no vengan conmigo, ¿verdad? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí. Ya regresa ella, regresa a la casa de Pan, y cuando ella entra a la ciudad, dice que todos estaban asombrados porque la veían, ¿verdad? Y ella le respondía, porque ellos decían, ¿no es Noemí esta?
Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Dice, porque en gran de amargura me ha puesto el Todopoderoso. Fíjese, todavía regresó, pero no bien, regresó y decía: es que estoy amargada. Dos maneras que podemos regresar a la casa de pan: regresar llenos de amargura, o regresar, hermano, con alegría. ¿Con quién venía esta Noemí? Venía con Ruth. Es decir, venir con aquel sentir en nuestra alma de que venimos con un propósito, de que va a ser placentero lo que estoy pasando en mi alma hacia mi Dios. Pero ella viene y le dice: no me llamen Noemí, ya no me llamen, que soy placentera, porque Dios me ha puesto, dice el Todopoderoso, me ha puesto en una grande amargura. Fíjese qué terrible. Entonces nos damos cuenta nosotros que cuando ella regresa, ¿verdad? Cuando ella regresa a la casa de pan, ¿verdad? Ella dice: no, no me llamen ya Noemí, llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y dice el verso 21, yo me fui llena, pero el Señor me ha vuelto con las manos vacías. Pero la pregunta es: ¿llena de qué se fue? ¿Llena de qué? Llena de juicio, llena de malos pensamientos, llena de juzgar a los demás, llena de cosas negativas, llena de enfermedad porque tenía su fruto malón y quelión, llena de destrucción, llena de cosas negativas que ella pensaba que Dios estaba con él, que ella pensaba que Dios le hablaba, que ella pensaba que Dios le mostraba, pero no, estaba llena de amargura desde antes que se fuera, porque dice: yo me fui llena, pero el Señor me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Dice: ya que Jehová ha dado testimonio. Oiga, y aquí es donde uno se da cuenta que realmente ellos mismos se pusieron en papel de juicio, de juez, de juzgar. Porque dice: el Señor dio testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Sabe por qué dice esto? Ha dado testimonio contra mí. Porque como dice la Escritura, ¿verdad? Si tú juzgas, Dios te va a juzgar también. Si tú condenas, también va a haber una condenación. Si no perdonas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. Entonces fíjese qué terrible estas situaciones. Y el pueblo de Israel desde tiempo antiguo vivió todas estas cosas. La vemos vez tras vez, hasta que viene nuestro Señor Jesucristo. Y cuando a Él lo juzgan, cuando a Él lo condenan, cuando a Él lo ponen en la cruz, Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque Él es el único que nos trajo esa redención. Una redención, hermano amado, para quitar toda esa amargura. Noemí regresa y dice: yo estoy amargada. Y el Señor dice: mira, te voy a quitar tu amargura, Noemí. Te voy a quitar aquí en la casa de pan. Te voy a restaurar. Voy a tratar tu corazón. Voy a tratar. Te llevé fuera para que se muriera allá afuera esa confianza que según tú tenías. Te llevé fuera para trabajar la dura cerviz a Orfa y que no regresase acá. Te llevé allá afuera para que muriera Malión y Quelión, que muriera la enfermedad, que muriera la destrucción en ti. Pero voy a regresarte para llenarte las manos, para llenarte una vez más, pero ahora de mi presencia. Ahora ya no que estés en ese pensamiento de juicio, de juzgar, de que gobiernen los jueces. No, ahora yo quiero que gobierne el pan de vida sobre ti, que gobierne mi Hijo Jesucristo sobre ti. Entonces fíjese qué tremendo. Por eso la Escritura dice, y le digo que es algo profético, dice que el Señor ha visitado a su pueblo. ¿Cómo los visitó? ¿Cómo nos visitó? ¿Cómo visitó Belén el Señor? Con su nacimiento, para traer ese pan que produce vida, ese pan que llena, ese pan que sacia, ese pan, hermano, que nos quita el hambre.
Ahora, fíjese qué más dice ahí en el verso 22, así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Este es el último versículo del capítulo 1 y con esto vamos a terminar. Dice, vuelvo a leerlo, así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos, perdón, de Moab, y llegaron a Belén, a Betlehem, a la casa del pan. Al comienzo, oiga esto qué precioso, al comienzo de la siega de la cebada, lo cual es la fiesta de Shavuot, la fiesta del día de Pentecostés. ¿Qué es lo que se cumple en esta fiesta, en esta siega de la cebada? Se cumple cuando Dios le dio a su pueblo la Torá en el monte Sinaí, 50 días después de Pesaj, de la Pascua que salieron de Egipto. Esto es, hermano amado, la fiesta de Shavuot, pero además también después de nuestro Señor Jesucristo, de que murió como el Cordero de la Pascua, viene el día de Pentecostés, es decir, la fiesta de Shavuot, viene y desciende el precioso Espíritu Santo. ¿Qué es lo que me enseña esto? Llegan al comienzo, dice aquí, de la siega de la cebada. Cuando vuelve Noemí y Ruth, lo que Dios dice, ahora sí estás listo para recibir mi palabra. Ahora sí estás listo para recibir y llenarte de mi presencia. Porque si tienes un concepto de juzgar, si tienes un concepto de que tú juzgas, por eso esta historia de redención, hermano, bueno, tenemos que ver los demás capítulos para entenderlo todo, ¿verdad? Este es solo el capítulo 1, como así se me pidió, ¿verdad? Que diera la perspectiva hebrea de Ruth, capítulo 1. Y fíjese qué importante ver que realmente lo que Dios está trabajando, es decir, a nivel Sod, que nosotros muera esa enfermedad de juzgar, esa destrucción que como murió Malón y Kelión, también murió Elimelech. ¿Pero esto por qué? Simplemente porque estaba donde no debía de estar. Esa confianza en Dios a veces se pierde y por eso cuando regresa Noemí, regresa diciendo que Dios fue el que le quitó, que Dios fue el que la amargó. No, no fue él, fue ella misma con ese concepto que tenía. Fíjese qué terrible, pero qué hermoso es que llegan al comienzo de la siega, es decir, en el tiempo propicio que llegan para recibir la palabra, para recibir la presencia, para recibir el regalo del Señor en su vida. Por eso espero que este pensamiento sea de bendición para ti, que lo compartas y que podamos continuar también con esta enseñanza. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Shalom.